Bueno, estamos grabando, buenas tardes a todos. Es la última sesión de macroeconomía donde vamos a completar los indicadores de desarrollo, la segunda parte de los indicadores de desarrollo. Básicamente nos vamos a centrar en este último renglón, ¿no? Los indicadores socioeconómicos, ¿sí? Y económicos y de salud, ¿sí? Estos tres últimos renglones vamos a tratar de ver. Habíamos quedado en la sesión pasada con el cálculo de la pobreza y la indigencia, y habíamos visto lo que es el desempleo, que son todos indicadores también del desarrollo, ¿sí? Y habíamos visto la relatividad de tomar el crecimiento o el PBI per cápita como indicador. Es un indicador pero parcial, digamos, que se complementan con indicadores de desempleo, indicadores de pobreza e indigencia y con todos los indicadores que vamos a hacer, que vamos a desarrollar hoy, que tienen que ver con estos tres aspectos: salud, económico y socioeconómico, y vamos a establecer una comparación de cómo estamos a nivel internacional en estos indicadores. Como les digo siempre, ningún indicador solo nos va a dar una idea real de cómo estamos con el nivel de la calidad de vida, sino que hay que hacer una integración de varios indicadores para poder tener una idea, ¿no? Un concepto más global de lo que es el desarrollo y la calidad de vida de los diferentes países o estados. Acá habíamos dejado en la última sesión y reiniciamos entonces con los primeros indicadores que vamos a tratar, indicadores de salud en este primer momento, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, como indicadores de desarrollo y trabajando salud específicamente, tenemos un ranking de camas de hospital por cada 1000 habitantes para los diferentes países. Este ranking es inmenso, tiene 190, 193 países. Acá lo que hemos ido es tomando pedazos así, porque si no, no nos ingresaría todo en la pantalla, y viendo más o menos las cosas que, analizando las cosas que nos interesan desarrollar. Por ejemplo, camas cada 1000 habitantes. Argentina ocupa el lugar 43, estos datos, todos estos datos están referenciados al 2018, ¿sí? Que este estudio, digamos, ha tomado hasta el 2018. Ya algunas cosas han ido cambiando en estos últimos 3 años, pero esto es lo que está consolidado hasta el momento. Ustedes ven que países, bueno, Mónaco, un país europeo, y después tenemos varios países asiáticos, ¿sí? Y después acá aparecen en 9 y 10 y así otros países europeos tienen una cantidad de camas por habitante, camas de hospital por habitante, de más o menos 10, 11, 13, ¿sí? Argentina ocupa el lugar 43 en esta distribución. Tiene mucho que ver también con la situación pandémica que estamos atravesando hoy, sobre todo cuando analizamos lo que es Sudamérica, ¿sí? Argentina es el primero, el que mejor equipado está, ¿sí? Y Venezuela es el que peor equipado está, digamos, en cuanto tiene menos de una cama cada 1000 habitantes disponible en los hospitales, ¿sí? Chile, cuyo sistema de salud está colapsando ahora por la pandemia del coronavirus, ven que tiene menos de la mitad de camas disponibles cada 1000 habitantes que tenemos nosotros. Brasil también tiene una situación bastante comprometida. Y por supuesto, Bolivia, que ya saturó su sistema de salud con el tema del coronavirus. Bueno, cuando uno se fija en la cantidad de camas por habitante, te das cuenta por qué, ¿no? Muy, muy poco, una cama cada 1000 habitantes. Y en este contexto, digamos, si bien es cierto, Argentina por lejos, digamos, tiene más camas por cada 1000 habitantes que el resto de la región, Uruguay es el
país mejor posicionado después de Argentina. Siguiendo con el tema salud, podemos ver médicos cada 1000 habitantes, y ahí vemos que países como Cuba, bueno, Mónaco, países de desarrollo medio y alto como Noruega, Alemania, Suecia, Suiza, tienen 4, 5, 6, 7, y fíjense en esta curiosidad, ¿no? La República Democrática del Congo tiene 9, y esto tiene que ver con los Médicos Sin Fronteras y todas estas cuestiones de auxilio, digamos, a países africanos que están teniendo por justamente los problemas de salud que tienen, ¿no? Cómo hay apoyo, digamos, de diversas organizaciones internacionales, Naciones Unidas y otras independientes, enviando médicos a los países que más los necesitan. En este contexto, Argentina ocupa el lugar 21, o sea, tiene un desarrollo bastante interesante, ¿sí? Pero menor que Uruguay. Fíjense que Uruguay ocupa el lugar 17 con casi 4 médicos cada 1000 habitantes. Argentina 376 está ahí. Y bueno, y hay países, ¿no? Fíjense en ya los últimos lugares, 180, esto va hasta el 190 y tanto, o sea que sigue la lista para abajo, pero hay países así como Liberia, que tiene un médico cada 10.000 habitantes, ¿sí? O Mauli, que tiene 2 médicos cada 10.000 habitantes, ¿sí? Entonces estamos en una situación buena, ¿sí? Tanto en camas de hospital como en cantidad de médicos, estamos entre los primeros 20 del planeta. Y viendo el resto de Sudamérica, vemos que Uruguay encabeza el ranking con casi 4 médicos cada 1000 habitantes, y Venezuela no tiene datos, pero no tiene datos porque son muy malos los datos. Hay países que no publican algunos datos, no entregan la información, por lo cual acá nos imaginamos una situación bastante peor a la de Bolivia, que tiene medio médico, sería, o un médico cada 2000 habitantes, ¿sí? Básicamente, 0,47 cada 1000, o sea, casi 1 cada 2000 habitantes. Después, bueno, Chile 1, Brasil casi 2, ¿sí? Pero Uruguay tiene casi 4 médicos, y esto también tiene que ver con la educación pública, ¿no? Y con el acceso a la educación pública. Tanto en Uruguay como en Argentina la educación es pública y gratuita, y en otros países, qué sé yo, Bolivia no tiene esa posibilidad, como tampoco la tiene ni Venezuela, ni Perú, ni Chile, ¿sí? Entonces, esto se ve reflejado en estos indicadores. Entonces, vamos construyendo con una serie de indicadores de salud, sumados a los indicadores que ya conocemos de pobreza, de indigencia, al ingreso bruto per cápita, podemos ir construyendo los indicadores, digamos, podemos ir construyendo o dándonos una idea del nivel de calidad de vida que tiene cada población, que se relaciona con el desarrollo. Desarrollo decíamos que era calidad de vida, ¿sí? Entonces, en indicadores de salud, Argentina está bastante bien posicionada. Cuando vemos el gasto en salud, o sea, el porcentaje del PBI, que se utiliza, el porcentaje de la riqueza que se destina a salud, Argentina está bastante lejos. Fíjense en ustedes, está en 146 lugares, o sea, destina un 4,8% de su Producto Bruto Interno a la salud, a pesar de que es un sistema abierto, es universal y es público y gratuito, ¿sí? Pero no destina gran parte de su producto al sistema de salud. Sí vemos como Isla Marshall, que bueno, Isla Marshall es una isla que está en la Micronesia, allá en Oceanía, ¿sí? Sudeste, en el Pacífico Sur, al norte de Australia y Nueva Zelanda, al noreste. Podríamos decir que es donde primero sale el sol. Y Estados Unidos tienen destinan una parte muy importante de su PBI al presupuesto
de salud. Bueno, Islas Marshall fue una colonia de Estados Unidos entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, así que esa es la herencia, digamos, que le dejaron. Y después todos estos países que están acá son países de la Micronesia, de Oceanía, y después aparecen países europeos, ¿sí? Que destinan alrededor del 10, 11%, Cuba 11%, Países Bajos, que es Holanda y Bélgica, ¿sí? Un 10%, y nosotros estamos por la mitad de ese número. Por supuesto que si nos vamos hacia abajo, vemos que hay países que destinan mucho menos y que tienen, por supuesto, mucho más problemas de acceso a la salud que lo que tienen la misma Argentina, ¿no? O los principales países. A nivel de Sudamérica, ven que Argentina es el que menos destina de su PBI al desarrollo de la salud y Paraguay es el que más aporta de su PBI al nivel de salud. Bolivia, un 6,3, bastante cerca de donde estamos nosotros, ¿sí? Bastante cerca de lo nuestro, ¿sí? Un poquito más. Y el resto, bueno, Venezuela también, ahí con nosotros muy mal, ¿sí? Muy mal. Y con porque de última acá, por ahí pueden faltar elementos, pero no faltan camas ni faltan médicos. O sea, Argentina tiene una situación de salud bastante buena, a pesar de destinar un porcentaje bajo del PBI, ¿no? Chile, fíjense ustedes que destina mucho más, ¿sí? Pero también el acceso a la salud no es universal, digamos, ¿no? Hay mucha medicina privada en Chile. Seguimos viendo algunos otros indicadores de salud. Por ejemplo, ahora vamos a ver obesidad, ¿sí? Que también es un indicador de mala salud, sería en este caso. Fíjense cómo hay países, todos los países de la Polinesia, ¿sí? Samoa, Tonga, Islas Marshall, Islas Cook, Nauru, todos estos son gordos, ¿sí? Más de la mitad de la población es gorda. Esto es cultural, en Samoa, Tonga. Son países de la Polinesia y del sudeste del Pacífico Sur, del sudeste asiático, ¿sí? Argentina en este contexto ocupa un lugar medio, podríamos decir, bueno, de todas maneras, un 28,3 de los habitantes, entre los que me encuentro, tenemos sobrepeso acá, ayudando a esta lista. Chile está ahí nomás, ¿sí? Uruguay también, ahí nomás, estamos todos en Sudamérica, excepción de otros países, digamos, como Perú en este caso, que tiene menos de un 20%, Perú y Ecuador, sí, menos de un 20% de obesidad, digamos, en la población adulta, porcentaje, y Bolivia, sí. Pero otros países que estamos un poquito mejor también estamos con más colesterol, ¿no? Venezuela también. Es un mal indicador de salud, digamos, ¿sí? Nosotros encabezamos el ranking de obesidad en Sudamérica. Viendo otro indicador, mortalidad infantil, cada 1000 nacimientos normales o cada 1000 nacimientos vivos, digamos, vemos como hay países que tienen más de un 10% de mortalidad infantil de cada 1000 nacimientos, ¿sí? Afganistán, Somalia, todo esto es África, ¿sí? Burkina Faso, Nigeria, Sierra Leona, es Centro y Sudáfrica, ¿sí? Tienen bastantes muertes cada 1000 niños nacidos normales, ¿sí? Argentina en este caso tiene un 10, casi un 10%, perdón, casi un 1% sería, ¿sí? 10 de cada 1000, ¿no? Que fallecen antes de cumplir el primer año. Esto se contabiliza antes de cumplir el primer año de edad. Una posición no está muy buena, ¿sí? Estamos 139, hay países que, por supuesto, los países más desarrollados, Islandia, Singapur, Mónaco, Japón, tienen 1,82 cada 1000,
nacimientos vivos al año de edad de mortandad infantil, ¿no? A nivel de Sudamérica, Chile es el que mejor está a nivel de mortandad infantil y Bolivia el que peor está. Fíjense en la tasa de Bolivia. 35 muertos cada 1000 niños nacidos antes de cumplir el año de edad. Es muy alta la tasa de mortandad infantil de Chile. Una tasa que nosotros hemos tenido, pero a principios del siglo, digamos. Argentina tuvo esta tasa a principios del siglo. Chile el mejor, Brasil bastante alto, ¿sí? Igual que Perú. Y el resto más o menos intermedio. Pero nos va dando una idea de cómo es la calidad de vida respecto a indicadores de salud en Sudamérica y en el mundo, ¿no? Son muchos indicadores, hay miles de indicadores. Yo traje para este curso unos cuantos, algunas decenas, pero son muchos más. Veamos SIDA, por ejemplo, todo Sudáfrica y centro y sur de África, más concentrado en Sudáfrica, tiene porcentaje de VIH, SIDA altísimo, digamos. Esto es el 27% de la población adulta, ¿sí? O sea que 27, 25, 21, 20 de cada 100 personas tiene SIDA en Sudáfrica y el centro de África, ¿sí? Mozambique, Zambia, Zimbabue. Argentina tiene bastante poco, sin embargo está en el lugar 92, 0,4, comparte más o menos con Chile, que tiene 0,5, con Paraguay, que tiene 0,5, Venezuela 0,6, Uruguay 0,6. Podríamos decir que Argentina está dentro de Sudamérica bastante bien rankeado, aunque estamos todos arriba, ¿no? Lejos. Hay países que tienen mucho menos, ¿no? Los más complicados serían Brasil, Uruguay y Venezuela con 0,6, los mejores serían Bolivia, Perú y Ecuador con 0,3%. ¿Sí? Quiere decir que no llegan, en general Sudamérica no llega a una persona con SIDA cada 1000 habitantes. Están más bien ubicados en 0,5, o sea, 1 cada 2000 o 1 cada 3000 en el caso de Ecuador, Perú y Bolivia. Son tasas buenas. Seguimos viendo ahora indicadores de servicios públicos. Pasamos, ¿sí?, de salud y vemos servicios públicos. Esto es el consumo de gas natural en metros cúbicos por habitante. ¿Sí? Hay países, como ustedes ven, todos los países petroleros que les sobra el petróleo y el gas, tienen consumos altísimos de gas por habitante, por metro cúbico por habitante y por año. ¿Sí? Argentina tiene 1.600 metros cúbicos, está bien ubicado, está entre los 30 primeros del mundo, compartiendo ahí con Israel, ¿sí?, con Austria, y países que les sobra el gas y todo funciona a gas y toda la energía se genera a partir del gas, como Arabia Saudí. Bueno, Alemania compra mucho gas que viene de Rusia, ¿sí? Son países también fríos, no nos olvidemos que los países europeos del norte son países que son fríos bastante época del año. México tiene mucho gas porque produce mucho petróleo también, por lo tanto, todo funciona a gas, ¿sí? Emirato Árabe, Qatar, ahí Qatar tiene el 90% de su PBI es venta de gas, o sea que ellos el gas es lo único que tienen en realidad, eso y turismo, algunos hasta ni casino tienen porque está prohibido el juego, pero básicamente el 90% de su PBI está constituido por la venta de gas. Ellos son los que nos vendían el gas licuado a nosotros, que venía para regasificar en los barcos. Y le venden a todo el mundo.
Y hay países que no tienen directamente gas ni lo pueden comprar, ¿sí? Acá vemos al sur, digamos, hay países que no consumen directamente gas y todo es eléctrico, ¿sí? A nivel de Sudamérica, Argentina es el mejor posicionado, no solo porque tiene una buena disponibilidad de gas, sino porque también le compra a Bolivia mucho gas. Y fíjense que Bolivia, a pesar de que tienen gas de sobra, que le vende tanto a Brasil como le vende a Argentina, está en una posición bastante desfavorable en consumo de gas natural por habitante, porque lo que le falta a Bolivia, a pesar que le sobra el gas, son las redes de gas natural para que el gas llegue a las casas. Entonces tienen grandes gasoductos, pero para vendernos a nosotros o a Brasil, que Brasil es el principal cliente, Brasil no tiene una gota de gas, a pesar de tener petróleo, no tiene gas, ¿sí? Entonces todos estos 209 metros cúbicos por habitante y por año se lo vende Bolivia. Nosotros le compramos bastante menos porque tenemos bastante gas, ¿sí? Y le compramos una proporción menor a Bolivia, y acá tenemos el caso de Paraguay, porque, por ejemplo, cero gas, o sea, no consume gas. Chile, ¿dónde está Chile? Acá arriba. Chile, el gas que consume es el gas que le vendemos nosotros, que le transfiere a Argentina, digamos. Son países que no tienen el recurso natural, tanto Perú como Chile. Bueno, Venezuela tiene muchos pozos petroleros y tiene mucho gas también, y tiene un buen consumo de gas por habitante en metros cúbicos y por año. Pero bueno, en este concierto Argentina es el primero, ¿sí? Vemos otro indicador, por ejemplo, analizamos el consumo de petróleo por habitante, ¿sí? En miles de barriles por día por cada 1000 habitantes sería, ¿sí? En este caso, hay algunos datos hay que tomarlo con relativa. Vos ves acá un consumo exagerado de Gibraltar, claro, hay muy pocos habitantes, y es un peñasco Gibraltar, y el gas y el consumo de petróleo lo realizan para algunas actividades estratégicas, hay bases militares, no sé, pero no hay gente, entonces vos ves un consumo que vos decís, bueno, pero no es real, digamos, lo mismo que en Islas Vírgenes, ¿sí? Pero sí en países como Kuwait, que le sobra el gas, son pocos habitantes, y Argentina en este contexto está bien, digamos, está dentro de los primeros 100, ¿sí? Con el petróleo que tiene y el petróleo que importa, porque no le alcanza a Argentina el petróleo que explota por ahora, pero está cerca del autoabastecimiento. Uruguay ahí también cerca, bastante cerca, el consumo cada 1000 habitantes, estamos hablando de barriles cada 1000 habitantes, ¿sí? Por día esto, ¿sí? Por día. Y a nivel sudamericano, veremos entonces que Bolivia, a pesar de que tiene petróleo, es el más desfavorecido, ¿sí? Porque no tiene desarrollo de industrias, digamos, ¿sí? Venezuela es el primero porque realmente lo que tienen y muy barato es el petróleo, ¿sí? Muy subsidiado, vale una décima parte de lo que vale en Argentina, por ejemplo. Entonces todo el mundo usa los derivados del petróleo para todo, para la producción de energía, y el resto en situación intermedia, ¿sí? Chile tiene un consumo abundante de petróleo no porque tenga petróleo, sino porque no tiene gas, entonces todo tiene que funcionar con petróleo, con fuelolio derivado del petróleo. La generación de energía en Chile se hace con carbón, se hace con combustibles, porque al no tener gas, digamos, de alguna forma, tienen que generar energía, y en este caso usan mucho petróleo importado, por supuesto, porque no tienen petróleo. Y bueno, y vemos situaciones como intermedias, ¿sí? Como la de Ecuador, que tiene su petróleo, ¿sí? Y otros de bajo empleo de petróleo, ¿sí? Paraguay, un poco industrializado, tiene mucha energía hidroeléctrica, las presas, Yacyretá, Salto, no Salto, sino Corpus, Itaipú,
y Yacyretá son trinacionales, ellos usan toda la energía eléctrica a partir de la hidroeléctrica, porque tiene el río Paraná, y exportan grandes cantidades de energía a Brasil y Argentina, además. Pero ellos consumen relativamente poco, porque no tienen industrias, ¿sí? Todo es importado. O sea, por eso cuando digo, analizamos indicadores de desarrollo, en este caso estamos viendo de servicios públicos, pero siempre hay que ver la particularidad de cada país, ¿no? Cuánto tiene, cuánto no tiene, cuánto usa y cuánto no usa, digamos. Hay datos que son engañosos, ¿sí? Bolivia usa poco, pero tiene mucho petróleo. Pero es un país que no está industrializado. Avanzamos con los servicios públicos y vemos las líneas telefónicas móviles por cada 100 habitantes. Por cada 100 habitantes. Líneas quieren decir no necesariamente teléfonos, sino líneas, o sea, números. Números telefónicos cada 100 habitantes. Bueno, tenemos muchos países que tienen 2 números por cada celular, digamos, ¿sí? Argentina está en una posición bastante buena, digamos, tiene más de una línea por cada habitante en promedio, y hay lugares donde el celular no existe, ¿sí? Todos los países que decía del sudeste asiático, la comunicación es muy mala, ¿sí? Cuba incluido, fíjense ustedes, 15 líneas cada 100 habitantes, nada. Incluso países interesantes como Ucrania, ¿sí? Tiene una situación similar a la Argentina. Son países de buen desarrollo. Y de ahí para arriba, a lo que les sobra la plata, tienen 2 líneas de comunicación por cada habitante. En algunos casos será teléfono, en otros casos será en línea. Viendo Sudamérica, Chile es el que más líneas telefónicas por habitante tiene, y Bolivia tiene casi una línea por cada habitante en promedio, el que peor está. Pero en general el desarrollo de las comunicaciones de líneas móviles en Sudamérica es bueno, es bueno. Avanzamos otro poco y vamos a ver indicadores económicos. Dentro de los indicadores económicos vamos a ver la balanza por cuenta corriente. Si estudiamos esto, vimos lo que era el saldo de la balanza por cuenta corriente, que eran las exportaciones menos las importaciones. Básicamente lo comercial, pero también teníamos servicios, ¿no? La balanza de servicios que tiene que ver con el pago de los servicios. En nuestro caso, nuestro pago de servicios muy importante, el servicio de la deuda externa, por lo cual van a ver que Argentina, en este caso, tiene para este año, para el 2018, tiene un déficit de 22.000 millones de dólares. Ahora vamos a ver exportaciones e importaciones enseguida y nos vamos a dar cuenta que tanto las exportaciones argentinas del 2018 como las importaciones han sido bastante parejas. Pero el déficit se debe a los abultados servicios que hemos tenido que pagar por los intereses de la deuda externa, que en nuestro caso es bastante alta. Entonces, si bien es cierto, exportamos, tenemos una balanza comercial más o menos equilibrada, y el año pasado fue superavitaria en unos 16, 17 mil millones, cuando vemos el saldo general de la balanza, no solo comercial, sino la balanza de servicios integrada al saldo de la balanza por cuenta corriente, nos vemos que tenemos un déficit, y esto es debido a los pagos de la deuda externa que tenemos, que son importantes, los vencimientos de los intereses de la deuda externa. Ahora ustedes sabrán que estamos renegociando una quita que va alrededor del 50% de la deuda externa con los bonistas, los tenedores de bonos extranjeros, principalmente americanos, ¿sí? Estadounidenses. Y bueno, es posible que nos baje un poco esta magnitud de servicio que estamos pagando si podemos renegociar bien nuestros vencimientos de deuda externa que ya están vencidos y que no hemos podido cumplir.
Fíjense que Estados Unidos, un caso curioso, tiene un déficit enorme, ¿sí? De 400.000 millones de dólares. Digamos, si no fuera por el dólar nuestro, esto sería similar a toda la economía argentina, no del 2010, no del 2019, pero sí puede ser del 2018. Sería toda la economía argentina, Estados Unidos, para este año 2018 la tiene de déficit fiscal. Quiere decir que importa mucho más de lo que exporta. ¿Y quién es el que más importa? Digamos, ¿quiénes son los que más importan? Y bueno, básicamente los países del primer mundo, los países muy desarrollados, Alemania, Japón, China, por ejemplo. Esto hay que verlo, estos son billones, ¿sí? Porque estos son, perdón, son millones, pero acá tenemos 3.000, casi 3.000 millones de millones, o sea, son billones, ¿sí? 3 billones sería las exportaciones de Alemania. En el caso de China, 1.600.000. Y en el caso de Argentina, estamos en un déficit de 22.000 millones de dólares. Bueno, reanudamos. Veníamos diciendo que en este contexto del saldo de la balanza por cuenta corriente, Argentina tenía una posición deficitaria para el año 2018 y era más debido a los pagos de interés de la deuda externa. ¿Cómo está a nivel de Sudamérica? Bueno, Paraguay, el que mejor está, digamos, tiene un superávit comercial para el año de 2018 de 327.000 millones. Brasil es el país que tiene mayor déficit en el saldo de la balanza por cuenta corriente para el año 2018, hablamos de casi 29.000 millones de dólares. Y fíjense que todos los países de la región tienen un saldo negativo de la balanza. Salvo Paraguay, todo lo demás registran un saldo negativo. Un poco por deuda, son países muy endeudados y tienen que pagar abultados servicios, intereses de la deuda. Y otro poco también por lo que hablábamos de los términos de intercambio y la teoría centro-periferia, que vimos esto cuando vimos la teoría de la inflación y hablábamos de la escuela latinoamericana, de la CEPAL, ¿no? Y hablábamos de Raúl Previs, de Celso Furtado y de los economistas latinoamericanos que habían previsto esta situación de los términos de intercambio, ¿no? El deterioro de los términos de intercambio. Países endeudados, ¿sí? Y cuyas exportaciones representan de productos primarios o commodities representan una porción menor, bastante menor, comparativamente con los países que producen tecnología, tanto en medicamentos como en productos químicos para la industria agrícola e industria pesada. ¿Sí? Los países que producen industria pesada tienen una ventaja en los términos de intercambio frente a los países que no la producimos o la tenemos escasamente desarrollada. ¿Cómo vamos, Priscila? ¿Vamos bien? ¿Estamos entendiendo esto? Sí, profe, todo bien. Perfecto. Entonces, ahora vemos la tasa de inflación de los países. Cuando analizamos la tasa de inflación de los países, vemos Venezuela, que no hay ninguna novedad, digamos, una tasa de inflación para el año 2018 de 652% en forma anualizada. Y Argentina, fíjense que para el 2018 ocupaba el sexto lugar con una tasa de inflación para ese momento del 26,9%. Si le pondríamos la tasa de inflación del año pasado del 53,8%, estaríamos terceros, ¿sí?
superando a la República Democrática del Congo. Esa es nuestra situación actual. Sí, somos seguramente, o fuimos en el año 2019, el tercer país con mayor inflación del mundo. Y Venezuela fue incrementando esta tasa de inflación. Entonces, cuando analizamos el contexto inflacionario a nivel de Sudamérica, vemos que Ecuador es el mejor, ¿sí? Con una inflación muy baja. Venezuela es el peor, con una inflación muy alta y sostenida durante muchos años, y esta es mayor en la actualidad. Y Argentina, y no está bien, porque esto ya, como le dije, el año pasado es 53,8. ¿Sí? Fíjense en el resto de los países de la región, tienen inflaciones que se pueden considerar buenas. Estos son buenos niveles inflacionarios, muy buenos niveles inflacionarios. Uruguay un poquito alto, pero el resto en general tiene niveles inflacionarios que son muy buenos. Excepción hecha, por supuesto, de Venezuela y Argentina, que ocupamos los primeros lugares a nivel mundial. Seguimos viendo indicadores económicos y ahora vamos a ver exportaciones. Fíjense que el primer exportador mundial es China, y esto está en miles de millones, o sea, por día a la 9. Así que acá hablamos de 2.1 billones de dólares de exportaciones. Vemos Argentina para darnos una idea más concreta y vamos a descubrir que nosotros exportamos durante el 2018 unos 60.000. Esto, para la nomenclatura internacional, los puntos representan comas y las comas representan puntos. Yo no sé por qué así. Pero en el caso de Argentina sería casi 60.000 millones de dólares lo que se exportó, ¿sí? Por la balanza comercial. Comparamos con China, decíamos que esto es 2.000 miles de millones, ¿sí? O sea, son 2.1 billones de dólares. Estados Unidos, 1.6 billones de dólares. Japón, 683.000 millones de dólares. No llega al billón, ¿sí? Y acá hay alguna sorpresa, por ejemplo, Chile, y eso cuando vemos ahora el contexto sudamericano, nos damos cuenta que Chile, para este periodo, exportó más que Argentina, ¿sí? Siendo una economía bastante más pequeña, tienen muy buen intercambio comercial con el resto del mundo, así como exportan, también importan, pero en definitiva es una economía que está integrada al mundo, ¿sí? Y uno de los indicadores de desarrollo es tu integración también con el resto del mundo, ¿sí? Brasil, el que más exporta en la región, digamos, está claro, es una economía grande, ¿sí? 215.000 millones de dólares frente a los 60.000 millones de dólares, o sea, casi 3 veces y media más que nosotros. Bolivia, el que menos exporta, por 7.500 millones de dólares. Venezuela exporta bastante y es casi todo petróleo, ¿sí? Es casi todo petróleo. Principalmente Estados Unidos, y se pelean, pero es como se pelean los políticos acá en la Argentina, se pelean, pero se entienden. Colombia también, muy buen nivel de exportaciones, para la economía, para el tamaño de estas economías, ¿sí? Y viene creciendo fuerte Perú, ¿sí? Básicamente con el tema minero, viene creciendo muy fuertemente, esto se está incrementando todos los años. Y Uruguay bastante pobre, digamos, pero también es un país muy chico, un país limitado de habitantes, y muchas de estas exportaciones tienen que ver con carne vacuna, digamos que son buenos en eso, ¿sí? Paraguay, 11.000 millones, casi todo es energía, Y seguimos viendo ahora, en este caso, importaciones. Recién veíamos cómo Estados Unidos exporta
1,5 billones, pero ven acá que importa 2,3 billones. ¿Sí? Esto está en miles de millones, o sea, 2 billones. Y ahí tenemos el déficit, la diferencia esta, ¿no? Esta línea roja, el déficit comercial de Estados Unidos. Y cuando analizas China, ¿sí? China acá tiene un superávit en la balanza por cuenta corriente de 162 mil millones de dólares. Gran parte de eso se reportó a Estados Unidos. Entonces también tienen una batalla comercial para saber quién lidera el comercio mundial, ¿no? En este caso, Estados Unidos importa mucho, pero exporta más que lo que importa. Sin embargo, China exporta mucho y tiene un superávit comercial, ¿sí? Bueno, Alemania también muy bien, 1,1 billón, ¿sí? Argentina, como decíamos, se equiparan las importaciones con las exportaciones, ¿sí? 60.000 de acá, ya teníamos, recuerden ustedes, 59.000, ¿sí? O sea que para el año 2018 Argentina medio tenía una balanza comercial, puramente comercial, bastante pareja. Lo que pasa es que nuestro déficit, como ya dije, se debe al pago de los servicios por los intereses que genera la deuda externa, como todo Sudamérica que está endeudado. Analizando el Cono Sur, digamos la región, vemos que Brasil es el que más importa de todo, pero también veíamos que exportaba por arriba de los 200 millones de dólares y que tenía un superávit comercial, sin embargo tiene un déficit en el saldo de la balanza de pago por cuenta corriente, dado la deuda, son países endeudados como nosotros. Chile parejo, ¿sí? Con las importaciones y unas exportaciones también equilibradas. Bolivia, el que menos exporta, el que menos importa de la región, pero también el que menos exporta. Acuérdense que este era 7,5, 7.500 millones de dólares, importa por 8.240. Y bueno, y Venezuela también equilibrado. Esto te da el tamaño de la economía y la capacidad que tienen de generar riqueza en el comercio internacional. Claramente, Brasil es el más grande de la región, pero también el más grande importador, ¿no? Veamos la inversión. Decíamos que la inversión era fundamental para tener crecimiento económico. Sí, esta es inversión bruta. Recuerden ustedes que la inversión puede ser bruta o puede ser neta. Y que la inversión bruta reflejaba no solo la inversión en IK, que era la inversión en capital, o sea, en incrementar el acervo de capital, sino también era la inversión que se hacía para mantener el capital. Y decíamos que la inversión neta era igual a inversión bruta menos D, y D representaba la depreciación. De la depreciación está alrededor, es decir, lo que se invierte en mantener ese capital, o sea, la letra D, está alrededor del 20%, 22%. Entonces, si fijamos lo que pasa en Argentina, Argentina tiene una inversión bruta de 21,8, pero casi toda dedicada a mantener el acervo de capital que ya tiene. Si la neteamos a esta inversión, seguramente va a dar negativo. O sea, vamos a tener medio punto de inversión negativa, de desinversión, porque en realidad lo que estamos, la inversión que se está haciendo es solo para mantener lo que ya se tiene. No es posible crecer con este nivel de inversión. Hay que estar por arriba del 20-22%. Ya vamos a ver el caso de Perú, que está haciendo muchísimas inversiones en tema minero. Fíjense en esto, ustedes tomen estos datos, ven el Congo, qué pasa en el Congo, qué pasa
en estos países. Están teniendo muchísimas inversiones extranjeras porque se ha descubierto petróleo en África, está teniendo un desarrollo interesante a nivel petrolero, entonces está recibiendo muchas inversiones. Y están por arriba, ya ven, inversiones netas, acá son brutas, pero si le quitamos 22%, tiene inversiones netas superiores al 30%. Ya en estos casos ya hablamos de 17, pero hablamos de inversiones netas, o sea, favorecen el crecimiento. En cambio, ya países que tienen cerca del 20, como nosotros, ¿sí? Solo lo que hacen es mantener su acervo de capital. Y en el caso del Reino Unido, Cuba y todo, y hasta Estados Unidos mismo, no alcanzan a mantener su sector de capital, están desinvirtiéndose. O sea, se está volviendo obsoleta el capital porque ni siquiera lo mantiene, ¿sí? Entonces, el que mejor está, y acá decía Perú, fíjense en Perú, está teniendo un nivel de 4 al 5% de inversión neta, o sea, eso es inversión que va directamente a incrementar el PBI en forma anual, bueno, para el año 2018, y viene manteniendo y sosteniendo esos niveles, lo cual es muy bueno. Perú viene creciendo muy bien, ¿sí? Y el peor de la región es Paraguay, que tiene una desinversión, ¿sí? Porque no alcanza a cubrir siquiera la inversión, la depreciación del capital, que está alrededor del 20 al 22%. Bueno, todos los países tienen ciertas dificultades. ¿Ves? Chile está un poquito mejor, tiene un saldo del 2%, está bien, está bueno. Nosotros estamos ahí. Brasil está desinvirtiéndose a razón del 2-3% anual. Uruguay se mantiene. Bueno, Venezuela, Colombia, Ecuador, estamos ahí, ¿sí? Venezuela ahí, y estos están creciendo un poquito en inversión neta. Inversión neta es aumento del PBI. Vemos ahora Producto Bruto Interno per cápita. ¿Se acuerdan? Tomábamos toda la riqueza que producía la nación, o una economía X, un país X, y la dividíamos por el número de habitantes. Para el año 2018, cuando nuestro dólar costaba algo así como 38 pesos, y Argentina tenía un nivel de PBI per cápita de $20.000 por habitante y por año. La mala noticia es que como el dólar acá sigue subiendo y sube todos los días, hoy estamos en un nivel de 11 a 12 mil millones de dólares per cápita y por año. Estos son datos del 2018, cuando tenía un dólar que valía menos de la mitad de lo que vale ahora. Y estamos en el puesto 85. Y ahora seguramente, no digo que vamos a estar, vea que hay 230 países, ¿sí? Hay países como Burundi, ¿sí? De $800 por habitante y por año. Y acá yo lo quiero ver, bueno, ya vamos a ver la curiosidad, porque quiero que ¿dónde está Venezuela? Chile, ¿sí? Tiene un muy buen ingreso por habitante y por año medido en dólares, pero guarda, ya hablamos de que el crecimiento, o sea, el PBI, no necesariamente indica desarrollo. Hay que ver cómo se distribuye esa riqueza. Y en Chile está bastante mal distribuida la riqueza. Argentina tiene una mejor distribución, si se quiere, de toda Sudamérica. Tiene una clase media más o menos consolidada. El PBI se reparte más o menos en 50%, o sea, de la clase trabajadora, lo que no pasa en Chile y no pasa en otros países. Analizando entonces en Sudamérica, el PIB per cápita mayor es el chileno, tiene una economía que genera un ingreso para la cantidad de habitantes bastante bueno, pero no está bien distribuido, esto no mide distribución. Y el peor en la región es Bolivia, digamos, ¿sí? Que genera un PBI bastante pobre para la cantidad de habitantes que tiene. En la situación intermedia, Argentina estaría hoy, digamos, en el 11.500, ¿sí? millones de dólares por habitante y por año. Y esto es algo que
para dudar, digamos, ¿no? No sé por qué no lo puse de otro color, más abajo yo pongo lo que es para dudar de otro color, porque hoy sabemos por la noticia que la gente en Venezuela tiene un salario medido en dólares que paupérrimo, mucho peor que el boliviano, ¿sí? Pero bueno, hay datos que se esconden, ¿no? Hay datos que se mienten, digamos, pero bueno, algunas mentiras tienen patas cortas, digamos, ¿sí? La información fluye, el mundo está globalizado y está comunicado en forma global, así que... Pero bueno, básicamente con los datos oficiales, esta es nuestra situación de Sudamérica. Nosotros estaremos más cerca de lo que es Ecuador, ¿sí? Un poco más abajo de lo que es Perú, hoy, viéndolo, ¿sí? Estamos mejor que Venezuela, porque este número es bastante mentiroso, y esto de Brasil también es para tomarlo con pinza, ¿sí? El nivel de pobreza que hay en Brasil es muy importante, una clase media que casi no existe, y si bien es cierto, puede ser un ingreso per cápita alto, está muy mal distribuido. Lo mismo que en Chile, no es buena la distribución, o sea que no es sinónimo de desarrollo, sino simplemente crecimiento, es un indicador más. A nivel de reservas, bueno, Chile tiene reservas por 3 billones, ¿sí? En oro y en dólares, ¿sí? Divisas. Japón tiene altas reservas. Perú tiene una interesante cantidad de reservas para hacer la economía que es y el tamaño de la economía. Fíjense, en Argentina tenía en ese momento, 2018, 52.000, casi 53.000 millones de dólares. Hoy estamos en 40.000 millones de dólares. Estas reservas han bajado un poco. Pero estamos dentro de los países más o menos, a nivel de Chile, dentro de los primeros 50, no es malo, ¿sí? Bolivia tiene 8.000, veamos Sudamérica. El que más tiene es Brasil, ¿sí? 380.000 millones de dólares, y el que menos tiene es Ecuador, con 4.000 millones de dólares de reservas. Colombia, una buena situación, tiene buena reserva para la economía que tiene. Uruguay, una situación intermedia. Chile, buena situación. Y Argentina bajó, digamos, a nivel de Chile. Brasil, la economía más fuerte en cuanto a reserva y en cuanto a exportaciones, y también en importaciones, pero con un saldo comercial positivo, a pesar de que su deuda externa, digamos, hace que tenga un saldo final de la balanza que sea negativo, igual que todo el resto de Sudamérica, con excepción de, veíamos, de Perú. Hablemos de indicadores socioeconómicos. Población con el bajo nivel de pobreza. Nosotros ya vimos la clase anterior, hicimos el cálculo y descubrimos que Argentina tiene un 35, algo más del 35% de pobres. Para el 2018 eran 32,2. ¿Sí? Miren, estamos 50 en el mundo. Vos decís, bueno, no estamos tan mal. Sí, bueno, cuando vos mirás a otros países, básicamente, ¿sí? Todos países africanos, y esto, bueno, esto es Medio Oriente, esto es terrible, ¿sí? Cuando vos tenés un 80, un 70, 60% de la población y hasta un 50, ¿dónde está el 50 por acá? Por debajo del nivel de la pobreza. México, México, una economía grande, inmensa, produce mucho, tiene muchos habitantes, pero tiene muchos pobres. La mitad de la población es pobre en México. ¿Ah? Fíjense, este dato es para tomar con pinzas, ¿sí? Acá están puestos con signo de pregunta y un rosado, lo que es para tomar con pinzas. Brasil no puede ser que tenga un 3,7% de pobres, no es así, ¿sí? Tiene mucho más pobres que Argentina. El dato de Argentina es real, ¿sí? El de Chile es real. Uruguay es el mejor país y Bolivia tiene un nivel alto de pobreza, ¿sí? Es real.
pero Venezuela un 19,7 es imposible que tenga. Yo hoy calculo que en Venezuela el 70 o 75% de la población está bajo el nivel de pobreza, tranquilamente. Y bueno, otros países también que vienen saliendo y vienen bien, ve, Perú viene bien. Paraguay es un dato que yo lo miraría con cierto desconfianza. Y Chile viene bien. Son serios con los datos. Desempleo. Fíjense en Argentina, que acá estaba con el 8,1 en el 2018, ahora está en el 10,6, estaría bastante más abajo del lugar que ocupa hoy, ¿sí? Estaríamos fíjense en que Zimbabue, 95 de cada 100 no tienen trabajo, de la PEA, ¿no? Es una locura. Siria, el país que está en guerra, Senegal, países africanos, todo, acá está todo África, ¿sí? Y bueno, y de ahí aparecemos ya lo que venimos con un nivel del 10% en el lugar 100 más o menos, ¿sí? Que venimos con un nivel del 10% o menor. Este número de Paraguay es bastante mentiroso también. O sea, acá pongo con signo de pregunta, ¿no? Bolivia, un 4% de desempleo. Hay que ver cómo está medido. Paraguay, Ecuador, son países que no son países pobres, no pueden tener estas tasas de desempleo cuando Argentina y Chile o Brasil tienen unas tasas superiores al 10%, Chile tiene un 7%, con una economía buena, Uruguay también, bajo desempleo, Perú, el que mejor está en la región y es un valor real. Y Venezuela pone un 24,6, yo lo pongo en 26,4, como el más alto de la región, pero también dudo de esto. Estimo que la tasa de desempleo es mayor a esta. Los datos hay que tomarlos siempre con cierta cautela y hay que relacionar un montón de datos de lo que venimos viendo para descubrir, voy a decir, bueno, pero si tienen tanta inflación y tienen tal PBI y tienen tanto endeudamiento, y no puede ser que, digamos, otras variables estén bien, digamos. Todas las variables tienen que ser coherentes y hay casos de incoherencia, ¿sí? Tasa de desempleo juvenil, acá también, ¿no? O sea, el desempleo que va entre 18 y... No, perdón, entre 15 y 29 años, 28 años. Acá hay también datos que son para pensarlo, digamos. Mientras, a ver, Argentina tenía un 8 a nivel general en este momento, y tiene más del doble, porque ve acá está, mayor de 15 y menores de 25 años. Es la parte más difícil del empleo juvenil de integrar el primer trabajo, digamos. Hay más dificultades en todos los países, como Chile, que tenía un 7 general, pero a nivel juvenil tiene un 15,4, Brasil, que tenía un 13 y tiene un 16, o Uruguay, que estaba muy bien, fíjense en Uruguay, tenía una tasa de desempleo del 7, y cuando ve el desempleo juvenil, o sea, el primer trabajo se va al 22,5, o sea, hay más dificultades. No puede ser que Bolivia, que Paraguay, o que Ecuador y que mismo Venezuela tengan una tasa de desempleo juvenil menor que la tasa general. No es cierto, ¿sí? De esos datos hay que dudar. Y Perú, que sin embargo, vean ustedes que anteriormente Perú tenía un 6,7% de tasa general, aparece con problemas de desempleo juvenil casi duplicando, más que duplicando. El problema del primer empleo, del empleo juvenil, es un problema en todo el mundo, no en todo el mundo, prácticamente gran parte del mundo, pero en Sudamérica en especial, así que estos datos no son fiables. Avanzo. Alfabetización, bueno, Argentina está en el lugar 42, en la región Bolivia tiene casi un 8% de analfabetismo y Uruguay es mejor, que tiene casi un 1,4%.
un 1,5% de analfabetismo, o sea que el sistema educativo es muy bueno, lo mismo que en Argentina, que en Chile. Bastante flojo en Brasil, fíjese que está casi a nivel de Bolivia, ¿sí? Y el resto más o menos bien. Y llegamos a el índice de desarrollo humano que elabora el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿sí? Que es de una dependencia de la Organización de las Naciones Unidas. Y ha creado un índice, el índice de desarrollo humano, que utiliza para su cálculo básicamente esperanza de vida al nacer, alfabetización y educación en general, y el nivel de vida que lo saca de analizar el ingreso familiar disponible y el consumo per cápita de los habitantes. Entonces, compone entre esperanza de vida, alfabetización, nivel educativo y, acá sería consumo, un índice de calidad de vida que le llama índice de desarrollo humano. Acá hay que ver que para este estudio y con esta variable, las Naciones Unidas lo dan a Chile como el mejor de Sudamérica, en el lugar 42 en el mundo. Y esta columnita de acá tiene que ver con el ajuste por desigualdad. Y la desigualdad se refiere a cuestiones de género, varón-mujer, a cuestiones de raza, blanco, negro, marrón, y a cuestiones de apellido, llamémosle, o posición predominante de familias tradicionales, ¿sí? Esas tres variables nos da un índice de desigualdad que en este caso representaría para Chile un 17,8% de desigualdad, con lo cual si analizamos esos tres aspectos retrocedería 14 lugares y se ubicaría así por debajo de nosotros, de Argentina, que tiene el lugar 48, pero cuando vemos el índice de desigualdad solo retrocede 4 lugares, ¿sí? Ya repito, estos son los índices tomando estos aspectos. Ahora se ha sumado el IDH, que es ajustado por desigualdad, referido a tres aspectos, repito, género, raza y posición dominante de la familia rica. Argentina estaría tomando ese índice como el mejor país, ¿sí? Estaría en el lugar 52 junto con, más o menos, con, a ver, 0714, con Bulgaria, ¿sí? Chile retrocedería 14 lugares, seguiría bajo nuestro, y si seguimos viendo en la región, le sigue Uruguay en el puesto 57, con un índice de desigualdad más bajo que el nuestro incluso. Luego viene Brasil en el lugar 79, con un índice de desigualdad amplio, superior al 20, 24,5. Colombia en el lugar 79, también empate con Brasil, con un índice de desigualdad también alto, que lo haría retroceder 16 lugares a Brasil, 23 lugares más abajo. Perú y Ecuador, con índice de desigualdad menos que 20, lo cual es bastante tolerable, digamos, ¿sí? Menos que 20. O sea, no digamos que está bien, pero está dentro, estar más arriba de 20 es un índice de desigualdad bastante alto. Venezuela, que tiene un índice de desigualdad de 17, estaría en el lugar 96 para este estudio. Bolivia, que estaría en el lugar 114 y con un índice de desigualdad bastante amplio que lo haría retroceder al lugar 120. Y tiene un índice, acá en el casillerito en rojo están marcados los índices de desigualdad mayores que 20, ¿sí? Cuando vemos Kuwait, por ejemplo,
y no ponen nada, porque acá la mujer, por ejemplo, acá la cuestión de género no tiene derecho a nada, es inmedible, digamos, esto tendría que desaparecer por índice de desigualdad, porque es totalmente desigual. Lo mismo que en países como Afganistán, países árabes en general, ¿sí? Líbano, Botsuana, que no sé, Sudáfrica esto, o Dominica, que donde el índice de desigualdad por el tema de género es muy grande, entonces no se lo puede ni medir, ¿sí? Pero de lo que se puede medir, se observa acá que básicamente Chile, con un índice de desigualdad próximo a 20, pero no en 20, es el mejor lugar de desarrollo humano según las Naciones Unidas, y si tomamos el índice de desigualdad, Argentina pasaría a ocupar el mejor lugar. Y por último, mensaje del último informe de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que elaboró este índice de desarrollo humano, que dice que en todos los países hay muchas personas con escasa perspectiva de vivir un futuro mejor. Carecen de esperanza, sentido de propósito y dignidad. Desde su situación de marginación, solo les queda contemplar a otras personas que prosperan y se enriquecen cada vez más. Muchos seres humanos han escapado de la pobreza extrema en todo el mundo, pero aún son más los que no tienen oportunidades ni recursos para tomar la rienda de sus vidas. Con demasiada frecuencia, el lugar que ocupa una persona en la sociedad sigue estando determinado por su género, por su etnia o la riqueza de sus progenitores, o sea, de sus apellidos. Bueno, con este mensaje, que es el último mensaje de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y esto es el último informe de las Naciones Unidas para el Desarrollo para el año 2018, todavía no salió el del 2019, nos despedimos de los índices de desarrollo y también lo damos por finalizado a esta parte de macroeconomía que habla de los indicadores de desarrollo.